yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigo televidente, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a volver a reiniciar las entrevistas que habíamos venido sosteniendo con nuestro invitado de todos los martes, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Vamos a seguir, el doctor Aguirre Sacasa sigue en Washington y vamos a seguir las entrevistas vía Skype. Estaremos con él en breves momentos. Antes de entrar con él, son comentarios rápidos. Y alrededor para que nos demos cuenta los nicaragüenses, o que ya lo estamos sintiendo, la ofensiva recaudatoria de impuestos disfrazada a través de multas de tránsito que está haciendo el gobierno de Nicaragua. En el Nuevo Diario, día de hoy, en primera plana, aparece que, según las estadísticas de la misma policía, y al Nuevo Diario no lo pueden acusar de ser un periódico con una agenda política, porque al contrario, algunos lo han señalado como ser un periódico tendido a ser pro-oficialista. Pero sale en el Nuevo Diario, que siempre ha sacado en cifras exactas y se ha manejado en esto bien profesional. Saca que en los últimos meses el gobierno, la policía, ha estado dando alrededor de 1.030, un averaje de 1.030 multas diarias. Ese es el averaje que hay en las últimas 4 semanas, en los últimos 30 días. 1.030 multas diarias. Especulemos un poco y asumemos que entre las multas máximas, que son de 5.000, y las pequeñas, vamos a usar las medidas más bajas, pongamos un averaje más bajo, que el averaje de las multas sea alrededor de 1.300 córdobas. Estamos hablando de 1.030 multas diarias por 1.300 córdobas de averaje por multa. Estamos hablando de 1.339.000 córdobas diarios que le están quitando a ustedes, a nosotros, a través de multas. Le están quitando al pueblo de Nicaragua. Multiplique eso por 30 días. 40 millones de córdobas ha recolectado la policía en el último mes, más o menos, calculando pues, en multas. Multas que no han logrado minimizar los accidentes, ni han logrado reducir la muerte, por las mismas estadísticas que aparecen. Entonces, ¿hasta cuándo va este gobierno? Y ahora que andan desesperados buscando reales, por suerte cometieron el error y el pueblo se dio cuenta de la barbaridad que querían hacer con el impuesto de rodamiento, porque ahí no querían clavar otros 1.000 millones de córdobas. Entonces, 40 millones de córdobas ha recaudado la policía en el último averaje. Creo que estoy siendo sumamente conservador. ¿Qué está haciendo con esta plata? ¿En qué la está invirtiendo? Porque yo no veo más policías de tránsito. No veo una estrategia de educación vial. No veo más señales de tránsito en la carretera. ¿Qué están haciendo con esta plata? Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa.
Millonario Premia Banpro. Regala 2 millones de Córdobas esta Navidad. Puedes ganarte 1 millón, medio millón, 1/4 de millón, 150 o 100,000 Córdobas. Al pagar con tus tarjetas de débito y crédito Premia Banpro, son 5 los ganadores. Recibe una acción por cada 100 Córdobas en compras y doble acción al pagar con Telepagos. Conviértete en millonario esta Navidad con Premia Banpro. Grupo Promérica. Aplican restricciones. Ve reglamento en página web. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego Rivulis, distribuidos por Casa MacGregor. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con motores de bombeo de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. No te preocupes, soy Munkel. En Ópticas Munkel tenés 1 año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián, no podía escoger una mejor película para celebrar nuestro aniversario, ¿verdad? Era la única que estaba al 2x1. No siempre decís que tenemos que ahorrar. Sí, pero ahorrar para algo bueno. Por suerte, yo reservé la cena. O sea que hoy celebramos el fin de nuestros ahorros. Claro que no, nos ganamos la rifa de la cuenta de la fortuna BDF. Vos siempre cambiás nuestra suerte. Vos también podés cambiar tu suerte ahorrando en la cuenta de la fortuna, la única que te da premios en efectivo. Mientras más ahorrás, más oportunidades tenés de ganar. BDF, simplifícate. Bueno, dígame, Occidente, estamos de regreso ya en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de todos los martes, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, con el cual vamos a tocar varios temas. Vamos a tocar el tema de la situación en los Estados Unidos. Esta semana es una semana bien crítica, ya están debatiéndose por la reforma a los impuestos, la reforma de los impuestos allá en los Estados Unidos, una promesa que tenía el presidente Trump y los republicanos. Pareciera que tienen los votos ya para ser aprobada la reforma en el Senado y después llegar a tocarla junto con la reforma que fue aprobada por el Congreso. También hay un sinnúmero de senadores, tanto republicanos como demócratas, que han sido señalados por acoso sexual, y están pidiendo la renuncia de unos y que los otros ni siquiera compitan en sus elecciones primarias que están teniendo. Vamos a estar hablando de esto con el doctor Aguirre. Vamos a estar hablando alrededor comenzando con las elecciones de Honduras, que pareciera que eso se pica y extiende cuando los dos principales candidatos se siguen declarando ganadores, básicamente con los mismos números. Y el Consejo del Tribunal Electoral hondureño todavía le falta casi el 40% ayer en la tarde de los votos para dar a conocer los votos. ¿Qué irá a suceder en Honduras? Vamos a platicar también alrededor del tema de cuál es, si tuvo algún impacto, las elecciones municipales aquí en Nicaragua, en Washington, alrededor de la aprobación o la no aprobación del NICA Act, después de que hubieron muertos, 7 muertos, y se comprobó el fraude en alrededor de 7 municipios, 8 municipios, y el colmo es que eso sí que nunca lo había visto en ninguna parte. El Consejo Electoral da como triunfo en una alcaldía a Ciudadanos por la Libertad. El partido al que el Consejo Supremo Electoral dice que ganó, ellos dicen nosotros no ganamos. El partido que presenta las pruebas diciendo que ellos ganaron, el Consejo Supremo Electoral dice no, ustedes no ganaron.
Así que el partido dice que no ganaron, a que el Consejo dice que sí ganaron, y el que ganó, el Consejo le dice, usted no ganó. Eso sí que no lo había visto en ningún lado. Buenos días, doctor Aguirre, gusto de saludarlo nuevamente. Con los televidentes del Canal 15. Lo veo bastante joven, bastante... Hombre, le luce estar por allá, amigo. Le asienta. Bueno, quiero decirte, Jaime, que he usado estas vacaciones o esta estadía aquí en los Estados Unidos para hacerme chequeos de todos los problemas que tengo yo en la rodilla, en la espalda, etcétera. Y la verdad es que estoy saliendo bastante bien de todas esas pruebas. Y me siento en realidad muy bien, pero con mucha ganas de regresar a Nicaragua, Jaime. Regreso el próximo 5 de diciembre. Vamos a tener una misa el 6 de diciembre en la iglesia de San Francisco a las 6:30 para conmemorar la vida, celebrar la vida en realidad de mi madre, y después regresar de lleno a la vida cotidiana pues en Nicaragua, aunque claro, vamos a estar en la época de la Purísima y la Navidad y Año Nuevo, pero aún en esas épocas, Jaime, hay mucho que hacer en Nicaragua. Sí, bueno, el programa va a estar, nosotros pensamos estar al aire hasta el 22 de diciembre, es lo que tenemos calculado, vamos a estar al aire. Doctor Aguirre, varias preguntas antes de entrar a los temas que veíamos en la agenda, que me quiero oír sus puntos de vista. Primero, la UNAM le iba a dar una condecoración al presidente Mujica y estaba supuesto a venir a Nicaragua. De repente se suspende la actividad con la condecoración al presidente Mujica, y aquí llaman, varios medios de comunicación llamaron a la oficina del despacho del señor Mujica, y de una manera como molesta, en el despacho del señor Mujica contestaron que le preguntaran al gobierno de Nicaragua, y después contestaron que le preguntaran al canciller por qué se había suspendido la actividad. En otras palabras, echándole la culpa al gobierno de Nicaragua. Después salió la noticia que el gobierno de Nicaragua no avaló la actividad con el señor Mujica, supuestamente alguien que aliado del presidente Ortega desde los tiempos de Albaniza. Su punto de vista alrededor de eso. Bueno, mira, yo te iba a comentar en cuanto a la situación norteamericana, que aquí el país está al revés, que realmente no estamos como navegando en mares desconocidos, ¿verdad? Pero en Nicaragua siguen ocurriendo cosas insólitas, cosas como la que vos acabas de mencionar del presidente Mujica. Yo estaba siguiendo este tema justamente en la página de internet del 100% de Noticias y en los diarios nicaragüenses. Y efectivamente Mujica no es una persona que podríamos decir que es un conservador o ni siquiera una persona de centro derecha. Él es una persona en la constelación latinoamericana que claramente de izquierda, pero es demócrata. Es importante enfatizar eso, ¿verdad? El ser de la izquierda no quiere decir que uno no pueda ser demócrata. Y juzgando por otras declaraciones que ha hecho Pepe Mujica en otros países en donde ha sido condecorado, parece que él venía en plan de enfatizar la importancia de la democracia y de castigar muy fuertemente a aquellos que ya sea de derecha, de izquierda o de centro, tienen aspiraciones dictatoriales. Lo que es sorprendente, primero, es que la UNAM, que es finalmente una universidad estatal, pues, haya osado invitar a Mujica. Y en segundo lugar, conociendo pues los vínculos, llamémoslo así, sentimentales que existen entre Mujica y Nicaragua, y la Nicaragua sandinista, que es sorprendente porque una vez presentado con el fait accompli de la visita de Mujica a Nicaragua, el Carmen haya decidido vetar la entrada, porque eso es lo que da a entender los voceros, como dijiste vos, del presidente Mujica, que había que preguntarle al gobierno nicaragüense por qué no llegó.
porque esto no es que se enfermó él o que tuvo un contratiempo, sino que al igual que otras personas que no han podido llegar a nuestro país, la entrada a Nicaragua se le fue negada a Pepe Mujica. Error en mi opinión. Ópticamente se ve muy mal. Doctor, otra cosa, doctor, antes de entrar, elecciones en Honduras. Los dos principales candidatos se están declarando ganadores, básicamente con los mismos números. Los dos dicen que tienen el 45% y que su adversario tiene el 40 y algo. El Tribunal Electoral, creo que de una manera muy, pues dando mucho ámbito, mucho espacio para especulaciones. Ayer en la tarde solo habían dado, faltaba creo que el 42-43% de las actas por ser leídas. Y estaban calculando ellos que para el jueves iban a dar el informe final de los resultados de estas elecciones. ¿Qué irá a pasar ahí, doctor? ¿Cómo ven? ¿Qué ven ustedes en Washington? Bueno, mira, quiero decirte, Jaime, que Honduras en sus recientes elecciones ha sentado como una suerte de ejemplo en el istmo centroamericano. Los hondureños tienen varias cosas que yo quisiera que en Nicaragua tuviéramos nosotros. Por ejemplo, tienen primaria para escoger los candidatos de los partidos, al menos de los partidos más importantes del país. Y esas primarias son pagadas por el Estado, que es una cosa que tal vez la única manera en que vamos a lograr que nuestros partidos políticos importantes, me refiero esencialmente al liberalismo y al sandinismo, decidan en algún momento entrar ya al siglo no XXI, sino que XX, con primaria, para escoger candidatos de una manera democrática y no a través de dedazos, ¿verdad? Pero también otra cosa que he visto yo en el pasado en Honduras es que se han contado los votos muy rápidamente y no se ha hecho eterno, no se ha hecho chicle la rendición pues de cuenta en cuanto al número de votos por parte del Consejo Supremo Electoral de ellos. Hoy en la mañana, como iba a salir con vos, me metí a los periódicos hondureños, Jaime, los principales periódicos de Honduras, y siguen dando resultados parciales para los candidatos a la presidencia. Y como vos bien dijiste, lo que yo tengo bastante claro ahora es que Hernández no logró ser reelecto presidente de Honduras. La diferencia entre él y el candidato del Partido Libre, que se llama Salvador Narrala, es de 5 puntos porcentuales. Pero entiendo que ya la vasta mayoría de las juntas receptoras de votos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son las dos ciudades más importantes de Honduras, ya se contaron. Ahora falta el campo, ¿verdad, Jaime? Y ahí seguramente Hernández aspira a tener un respaldo bastante importante. Pero no me gusta el hecho de que se está haciendo largo el proceso de la rendición de resultados, porque eso me está recordando un poco a la cosa en Nicaragua. Eso complementa un informe que leí yo aquí en los Estados Unidos de trampas que estaba pensando utilizar el Partido Nacionalista para lograr el triunfo de Hernández, a pesar de que las encuestas le daban a él la mayor probabilidad de ganar. Ahora, un último comentario antes de escuchar los tuyos. Es triste el desempeño que está teniendo el Partido Liberal hondureño. Ellos andan, el candidato de ellos, por cierto, se llama Zelaya, pero no tiene nada que ver con Mel Zelaya. Él anda por alrededor de un 14%. Y de nuevo, al igual que en Nicaragua, el liberalismo en Honduras se ha partido en la mitad. No en la mitad, pues, porque pareciera que el Partido Libre de Mel Zelaya se está quedando con la mayoría del respaldo que en Honduras tradicionalmente han tenido los liberales. Y también en estos días, por las elecciones venezolanas,
hondureña, me metí a leer el último informe del Fondo Monetario sobre Honduras. Y lo interesante, Jaime, es que en el último año el gobierno Hernández empezó a introducir reformas importantes en la economía hondureña que contaban con el visto bueno del Fondo Monetario. Y el fondo incluso estaba pensando de que Honduras, si continuase con esta reforma, podría tener un crecimiento económico en el año 2018 de hasta de un 4%, muy por encima de lo que ha tenido en los últimos años. Entonces, una preocupación que yo tengo es que si Hernández no gana, no sabemos si Nasrallah, por ejemplo, continuaría respetando los acuerdos negociados con el Fondo Monetario y que finalmente le estaban permitiendo a la hermana República de Honduras tener tasa de crecimiento semejante a la nuestra. Ahora, el problema es que, ¿será que el pueblo hondureño le castigó a Hernández por la reelección y la manera como obtuvo su candidatura de reelección? Y por otro lado, si gana Salvador Nasrallah, eso significa para el presidente Ortega le conviene porque tendría un aliado, y para Venezuela le convendría también porque tiene otro aliado más en el área, porque obviamente tiene una enorme influencia el señor Mel Zelaya, el señor Salvador Nasrallah. Inclusive en varias entrevistas él para todo mencionaba a Zelaya, como que Zelaya me aconsejó tal cosa, como el presidente Zelaya me aconsejó tal cosa. Entonces, me imagino que para el presidente Ortega, para Venezuela, le conviene que gane Salvador Nasrallah. Para los Estados Unidos no lo deben de estar viendo con muy buenos ojos el posible triunfo de la izquierda, pues. A mí no me gusta especular, sobre todo en arenas movedizas como la que hay en Honduras. Por ejemplo, vos decís que Nasrallah le conviene a Daniel, pero no olvidemos que Hernández ha tenido una relación muy estrecha con el gobierno de Nicaragua, sumamente estrecha, hasta el punto que varios amigos míos hondureños, con quienes he estado hablando por teléfono y que son nacionalistas o liberales, me han dicho que ellos tenían dudas y en lo personal estaban resintiendo el hecho de que pudiera ganar Hernández, justamente por lo que vos acabas de señalar, que es su deseo de buscar la reelección, porque no olvidemos que por buscar la reelección Mel Zelaya fue destituido y apareció una mañana en pijama en el aeropuerto de Santa María, allá en San José, Costa Rica. ¿Te acordás, Jaime? Sí. Llegó hasta sin sombrero de vaquero, pues. Ahora, uno pensaría que Nasrallah pudiera ser una suerte de títere de Mel Zelaya, pero en la política centroamericana, y me atrevería a decir en toda la política, aquellos que son los beneficiarios muchas veces se le dan o se le revelan a sus mentores, ¿verdad? Entonces el hecho que Nasrallah ahorita sea vista como ficha de Mel Zelaya no quiere decir que una vez juramentada va a seguir ciegamente las instrucciones de Mel Zelaya. Ve el caso del Ecuador, por ejemplo. Ve el caso de Enrique Bolaños con Arnoldo Alemán, por ejemplo. O sea que uno no puede especular cuál va a ser el camino que va a tomar Honduras cuando se declare a un ganador. Pero lo que yo estoy viendo ahorita, Jaime, es que se está haciendo muy largo el proceso hondureño, se está pareciendo al nuestro en ese sentido, y eso, pues, a pesar de que ha habido observación robusta nacional e internacional en Honduras, no veo eso como algo positivo, y podría ser cuestionado los resultados si se dan sorpresas de último momento. ¿Se ha pronunciado el ejército alrededor de ese tema, casualidad de Honduras? ¿Perdón? ¿Se ha pronunciado el ejército en Honduras? Mira, el ejército y la policía han estado pecho al suelo en este proceso electoral y hasta la fecha están dejando pues que sigan su curso pues el conteo de las votaciones, pero en Honduras
hemos visto resultados en las últimas elecciones que se daban a conocer a 24 o 48 horas después de que se cerrasen las urnas. Y te repito, algo está pasando allí que no es consistente con la historia reciente de Honduras. Esa es mi preocupación personal. Ayer tuvimos el programa, tuvimos como una diferencia de opinión, el doctor Vidaurri y yo. Y yo le decía que yo, de afuera, pareciera que el señor Hernández es la ficha del gobierno de los Estados Unidos y no el señor Nardella. Y que por lo tanto, si supongamos que estas elecciones al fin y al cabo sale la sorpresa y declara ganador al señor Hernández, y los Estados Unidos inmediatamente lo reconocen como el ganador, hasta ahí nomás llega toda la comunidad internacional. No vemos a la comunidad internacional revirtiendo el reconocimiento de los Estados Unidos y los otros países. El doctor Vidaurri decía que no veía que si ahí le cometieron fraude al señor Nardella, la comunidad internacional se iba a levantar alrededor de ese tema. ¿Quién de los dos está más cerca de la razón? Primero, creo que Hernández logró una relación buena con el gobierno norteamericano, con Washington. Acordate que Honduras es uno de los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, Jaime, y los Estados Unidos tienen un interés importante en reducir 2 cosas: el crimen doméstico, íntimamente vinculado al tráfico de estupefacientes y a las maras, y la emigración de hondureños hacia los Estados Unidos. Ese es el gran interés norteamericano en Honduras. Y Hernández parecía ser una persona que estaba ofreciendo eso, pero además de eso estaba encauzando el país en una dirección acertada económicamente. Ahora bien, si en estas elecciones surgen dudas serias, si son cuestionados, si el expresidente Quiroga de Bolivia, que es el que encabeza la misión de la OEA en Honduras, declara que han habido irregularidades que podrían afectar el resultado, ¿verdad? Entonces los Estados Unidos probablemente manifestaría inconformidad con los resultados hondureños. Mira, en los Estados Unidos hay ciertas vacas sagradas. Recientemente vos sabés que fue derrocado el dictador de Zimbabue, Roberto Mugabe. Te enteraste de eso, ¿verdad? Sí. Un hombre que había estado en el poder por casi 40 años y que había destruido a la economía de Zimbabue, que en el momento que él asume el poder era una de las más ricas, una de las más prósperas de África. Y a pesar de que todo el pueblo estaba feliz con la destitución de Mugabe, el Departamento de Estado inmediatamente se pronunció en contra del golpe de Estado que los militares le habían dado a Mugabe. A pesar de que, me imagino yo, que la gente en el Departamento de Estado tienen que conocer los desmanes que han habido en ese país y la calamidad que ha sido la dictadura de Mugabe. Lo que ratifica que los Estados Unidos, su prioridad número 1 son sus intereses, y en segundo lugar es cualquier tipo de amistad, a tal punto que él negoció. En primer lugar, no lo destituyeron, sino que presentó su renuncia y le permitieron con todas las garantías para él, su familia y su esposa quedarse en el país con toda la seguridad del mundo. No lo obligaron ni siquiera a irse fuera del país, o sea, no lo obligaron a asilarse, ahí se quedó. Pero vos dijiste algo bien importante: los Estados Unidos velan por sus intereses, como todo país debería de velar por sus intereses primero. Pero en este caso los intereses de los Estados Unidos era que se pusiera punto y final al gobierno de Mugabe y al intento de Mugabe de establecer una dinastía poniendo a su esposa Grace como la nueva jefe de Estado, ¿verdad? Entonces el haberse pronunciado contra el llamado golpe militar, muy sui generis por cierto en Zimbabue,
yo creo que mucha gente en Washington se está rascando la cabeza y preguntándose por qué el Departamento de Estado, por lo menos inicialmente, no a nivel del secretario, pero a nivel del vocero, se había pronunciado en contra de esa acción. Porque si estas son las contradicciones de Washington, ¿verdad? Pues es que por lo que yo interpreté y cuando le di seguimiento también, era de que los Estados Unidos querían obligar a una salida negociada. No quería que fuera un golpe de Estado. No quería que los militares dijeran esto sucede aquí y viene y el vicepresidente viene de regreso y el vicepresidente se va a quedar aquí, de ahora en adelante va a ser el presidente. Sino que los Estados Unidos decían, para que no se desate una guerra interna, una guerra civil adentro, para que no se vuelva un conflicto más grande, aquí lo que hay que obligar a las dos partes a negociar. ¿Y qué fue lo que negociaron? Él se queda, garantía para la esposa, el vicepresidente, que es el que quería el ejército, lo único que va a estar ahí es un año para convocar a unas elecciones dentro de un año y restablecer teóricamente el proceso democrático que quieren que haya en ese país. Mira, yo creo, a mí me encantan los caricaturistas de Nicaragua, me encanta la caricatura que salen tanto en la prensa como en Confidencial. Y creo que fue en la prensa que salió una caricatura de Mugabe renunciando, y entonces creo que fue en El Azote hace un par de semanas, y entonces dice abajo, y ahora veremos quién va a ser el nuevo dictador, ¿verdad? Porque este señor que está reemplazando a Mugabe, el que era su vicepresidente, a lo mejor tiene aspiraciones de llegar ahí hasta los 90 años como presidente, ¿verdad? Pero, en fin, lo que te estoy diciendo es que los intereses norteamericanos parecieran favorecer a una victoria de Hernández, pero si esa victoria llega a ser cuestionada por la manera en que se logró, eso podría complicar la cosa para Honduras. Y en cuanto a relaciones de Daniel con Honduras, gane Hernández o gane Narrala, probablemente van a seguir siendo buenas. Sí, vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Querido Santa, como mi mamá y mi papá tuvieron mucha fiebre, esta Navidad la hicimos nosotros. Le pedimos muy amablemente el celular a nuestro hermano. Aprendimos a hacer guirnaldas y pusimos calcetines en la pared como en las películas. Hicimos el pavo, estaba crudo, Santa, vieras qué asco. Lo llenamos con cosas ricas, nutritivas y saludables. Hicimos unas galletitas que nos quedaron riquísimas. Pintamos la decoración navideña con un gusto exquisito. Y después invitamos a todos, pero a todos. Mi mamá y mi papá no lo podían creer, no faltó ninguno. Porque como ellos nos enseñaron, en Navidad lo único que importa es estar juntos. El pollo única es tu mejor elección. Sabor que lo compartimos con todos nuestros amigos. Un platillo de pollo para los paseos o la merienda escolar. Pollo sabroso, sano y aseado, alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, en sopas preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo única es tu mejor elección. Por su sabor, el pollo única es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo única es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas.
Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publi-reportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. Bueno, Betty, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa. Estamos con nuestro invitado de honor de todos los martes, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, vía Skype desde Washington. Doctor Aguirre, ¿las elecciones municipales causaron algún tipo de efecto de noticia en los Estados Unidos? Las denuncias de fraude, 7 muertos, más de 100 heridos. ¿Causado alguna noticia? ¿Causó algún impacto? ¿O pasaron desapercibidas allá en Washington? Jaime, en los diarios norteamericanos no se le ha dado mucha importancia a nuestras elecciones municipales, y yo creo que es porque ha habido otras noticias ya sean nacionales o de otras partes, que han despertado más interés. Vos sabés, porque seguí muy de cerca la política norteamericana, que va a haber una elección ahora en diciembre en el estado de Alabama para el Senado, y eso ha sido una contienda pues que por las peculiaridades del candidato republicano ha asumido una importancia nacional. También está el tema de la venta del Viernes Negro, que veo que Nicaragua también han acaparado muchas noticias en Nicaragua, ¿verdad? El aguinaldo, la protección del aguinaldo, la fortuna que la gente va a gastar con el aguinaldo. Ese tipo de noticias han hecho que elecciones como las municipales, porque no son elecciones para la presidencia y para el Congreso, no han tenido pues en los Estados Unidos. Sin embargo, dentro del grupo de latinoamericanistas, que es un universo muy pequeño pero influyente en cuanto a temas latinoamericanos y Nicaragua, yo creo que hay la percepción, Jaime, de que no fueron la fiesta cívica de que necesitaba Daniel y, añadiría yo, Loea, que ocurriese, ¿verdad? Y los nicaragüenses, ¿verdad? Vos mencionaste los resultados cuestionados en tal vez una docena de municipios, la mayoría de ellos pequeños, y la más grotesca de todas las situaciones que yo he visto es lo que ocurrió en San Pedro de Lógago. Vos lo mencionaste en tu introito, en tu homilía, ¿verdad? En donde el C por L, a quien se le asignó San Pedro de Lógago, dice en un canje por otro municipio, rehúsa aceptar que ganó en San Pedro de Lógago e insiste en que ganó en la alianza del PLC. He visto también que el presidente del partido conservador, que fue en alianza con el PLC, ha estado reclamando y martillando el hecho de que el candidato disque conservador, creo que de apellido Baez, ganó allí. O sea que eso es como una comedia que aquellas personas que siguen de cerca Nicaragua seguramente lo están notando. Ahora, lo que yo tengo claro con todo esto es que estamos lejos
lejos de tener una democracia representativa, robusta, sólida en Nicaragua. Y que en estas elecciones la observación de la OEA, con un informe preliminar que a mi criterio dejó mucho que desear, aunque su afirmación fundamental no la cuestiono, y es que hubiera ganado el frente en la mayoría de las alcaldías sin necesidad de recurrir a situaciones como la de San Pedro Lobo y sin la violencia que hemos visto, el derramamiento de sangre en los días inmediatamente después de las elecciones y muchas veces directamente relacionado a las elecciones, hubiera sido necesario. Ahora, la otra conclusión que yo tengo bien claro, Jaime, es que para ponerle fin a la hegemonía política que tiene en este momento Daniel Ortega Saavedra, el remedio obvio es la unidad de la oposición, pero es igual de obvio que eso está muy distante, porque cada vez que alguien levanta la bandera de la unidad de la oposición, salen 5 o 6 otros diciendo que la unidad sí, pero excluyendo a los grupos que a ellos no les gusta de la oposición, ¿verdad? Entonces, todo es sencillo, es fácil valorar, evaluar y resolver en Nicaragua. El elemento que hace falta y es la voluntad, en el caso del Carmen, de proceder realmente hacia una democracia representativa vibrante, y por parte de la oposición la incapacidad de unirse. Eso es lo que yo creo que debería de frustrar a aquellos nicaragüenses, y con esto cierro mi intervención, que le interesa la política, porque las encuestas nos dicen a nosotros, y muchos de nosotros creemos que hay una apatía muy grande por parte del pueblo en cuanto a temas políticos. Para terminar en este punto, no ha habido ningún movimiento alrededor del NICAAC, ni ningún movimiento alrededor de aquella famosa lista que supuestamente va a salir este año, basado en las otras 2 leyes de la lucha contra la corrupción. ¿Hay algún rumor, o siguen solo rumores, o ha habido algún tipo de movimiento alrededor de eso? Bueno, te recuerdo, Jaime, que yo nunca pensé que iba a salir este año calendario la NICAAC. Correcto, estamos. Demasiado a prioridades en la agenda del Partido Republicano, el partido gobernante en este momento, y del Partido Demócrata. El tema de impuestos, que ojalá tengamos unos momentos de abordarlo, es la prioridad número 1, 2, 3 y 4. Y la quinta es ver cómo no se tiene que cerrar el gobierno norteamericano, porque todavía no tiene presupuesto y porque hay un techo que se ha establecido para el endeudamiento público del Estado y que se tiene que subir antes de finales de este año, o si no se obliga a cerrar el gobierno norteamericano. Entonces el NICAAC no sale este año calendario. Ahora, tenemos todo el año entrante para que eso pudiera ser aprobado, aunque el Ejecutivo, te recuerdo, Jaime, tiene otros instrumentos, otras herramientas muy poderosas que puede utilizar para castigar, si lo estima conveniente, al gobierno de los instrumentos, los rumores alrededor de lo que va a hacer el gobierno, no tanto el Congreso y el Senado. Creo que eso ya todo el mundo está claro, que si va a haber movimiento va a ser el año que viene. Pero sí se hablaba de una posible lista que salga formada por el Tesoro o el Departamento de Estado este año, pero en fin, no ha habido avance alrededor de eso. Pues vamos, toquemos los Estados Unidos. La economía... Déjame solo hacer un comentario. Ya esas otras herramientas o la posibilidad de que se utilicen están surtiendo efecto en Nicaragua, ya están surtiendo efecto. ¿En qué sentido? ¿Por qué habla? ¿Por lo de Albaniza? Exactamente. Por ejemplo, yo he escuchado, pero no puedo confirmarlo porque no estoy allá y no puedo recurrir a la fuente que normalmente tengo yo, que los bancos que tenían importantes cuentas de Albaniza las han cerrado y que esos fondos ahora están creo que en el Bancor. Ahora yo no sé si eso es cierto o no,
pero es una acción profiláctica que de haberse dado es significante. Significa que ya ciertos actores nicaragüenses están tomando acciones para defender sus propios intereses, ¿verdad? Bueno, ese es el rumor que hay aquí, ¿verdad? Pues también que toda la plata que había en los diferentes bancos, toda perteneciente a Albaniza y a las hermanas de Albaniza, todos están en el Bancorp creo que así se llama, Bancorp. Ese es el rumor, pero es el rumor, pues, ¿verdad? Que hay alrededor de ese tema. Es rumor, Jaime, que ya se está aceptando cada vez más aquí en Washington, incluyendo por las instituciones financieras internacionales. Ahora, la ventaja que tiene Bancorp es que no tiene ninguna corresponsalía. Entonces, no tiene algo que lo perjudique, pues. Pero lo que demuestra es que solo la amenaza que se dio a conocer en Nicaragua en esa famosa teleconferencia en la embajada hace varios meses está aparentemente provocando movimientos en el sistema financiero de Nicaragua. Ah, sí, no, y en varias movidas, se conoce de muchas movidas que transacciones, compras de propiedades, transacciones a paso de propiedades que se anularon, porque no, al fin y al cabo, no quisieron correr ese riesgo. Lo que nos lleva... Perdón, doctor, ¿iba a decir algo? No, yo lo que te quería decir es que esto lo que demuestra es algo que yo te he enfatizado vos tanto allá como por Skype, y es que el NICAC parece un rifle de balín comparado a otras herramientas como la utilización por parte del Tesoro del arma de movimientos de fondos vinculados a Venezuela, que son como rifle 30-30. Es lo que me llevaba, que es lo que aquí yo no entiendo, y yo hice mis comentarios después de las elecciones municipales. Pareciera que el presidente Ortega no ayuda a que lo ayuden. O sea, aquí cosas que parecieran insignificantes, o ya no estamos acostumbrando a que parecieran insignificantes, en los Estados Unidos es leña que le están echando al fuego. Por ejemplo, hace 3 días, se celebraba el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Aquí las organizaciones de mujeres quisieron, como todos los años, marchar, su marcha normal, para denunciar a nivel mundial, igual que en todos lados. No lo dejaron. La policía la detuvo, no le permitieron. Hubieron casi hay golpeadas, pues dieron una, dicen que hubo golpeada, otros dicen que no. Estos 7 o 8 municipios, que de una manera descarada el robo, porque yo he tenido en mis manos el 100% de las actas, doctor. O sea, yo las conté, me puse a contar una por una y a revisar una por una, y ahí está. Entonces pareciera que el presidente Ortega o no le interesa, o la verdad de la cosa no sabe lo que le puede venir encima al gobierno de Nicaragua. Que me lleva a la siguiente pregunta. La economía de los Estados Unidos está como no ha estado en mucho tiempo. Este año están hablando de que iban a crecer, lo último que estuve leyendo es que pensaban crecer en un 3%, este año van a cerrar con un crecimiento de un 3%, el desempleo está en lo más bajo de los últimos 20 años. Entonces la economía de los Estados Unidos está bien. Y a pesar de todos los clavos y las locuras de Trump, la economía de los Estados Unidos está bien, con posibilidades de crecer aún más el año que viene. Que eso es buena noticia para Nicaragua si mantenemos nuestras relaciones y nuestra imagen hacia los Estados Unidos, hacia las inversiones y hacia nuestras exportaciones. Pero pareciera que eso no lo toma en cuenta el presidente Ortega. Bueno, yo creo que Daniel está consciente y está apostando a que la insignificancia de Nicaragua lo vaya a proteger o escudar a él. Hay días que a lo mejor amanece preocupado porque hay alguna acción norteamericana, como el recorte del 98% de la ayuda a Nicaragua, ¿te acordás, Jaime? Que lo puede como asustar a él. O más recientemente como la decisión de terminar el TPS para los nicaragüenses
antes de hacerlo para los otros países que tienen TPS, ¿verdad? Para mí esas son señales del Ejecutivo de que no está, en toda su confusión, ¿verdad? No está contento y satisfecho con la situación en Nicaragua. Pero en otro momento, por problemas domésticos enormes en los Estados Unidos, como que pierden el interés en Nicaragua y en toda Latinoamérica. Déjame muy rápidamente mencionarte una cosa que me preocupa mucho, y es la inestabilidad y la debilidad del Departamento de Estado. La vasta mayoría de los cargos altos allí todavía no se han llenado, Jaime. Todavía hay un subsecretario adjunto para Latinoamérica que está en funciones porque no han nombrado permanentemente al encargado de Latinoamérica. Y lo mismo ocurre en África y en la mayoría. Asia también. Hay embajadores que no se han nombrado en países importantes. Y recientemente una persona que Trump nombró como la consejera, un cargo muy importante del secretario de Estado, y que no requirió de la ratificación del Senado, después de 3 meses ahí renunció y regresó a su compañía. Entonces, en lugar de irse consolidando, el Departamento de Estado sigue siendo la cenicienta de este gobierno, sigue teniendo problemas con los cargos más altos. Y la verdad es que hay mucha gente que está diciendo que no va a durar mucho tiempo el señor Tillerson y que podría reemplazarlo Nikki Haley, que es la representante de los Estados Unidos en la ONU. En fin, aquí todo sigue un estado de movimiento continuo tremendo, pero quisiera muy rápidamente, sé que nos faltan solo 6 o 7 minutos. Vos abriste con el tema de las multas. Y para vos estas multas vienen siendo como una modalidad para aumentar los recursos del Estado, ¿verdad? Eso es tu tesis. Así es. Bueno, eso me lleva a lo que va a pasar en los Estados Unidos tal vez antes de Navidad. Y es que Trump finalmente va a poder cumplir con una de sus promesas y que requieren del visto bueno del Senado, y es un recorte en los impuestos de los Estados Unidos por 1,5 trillones de dólares. Eso es igual, Jaime, al tamaño de la economía de la Federación Rusa, para que dé cuenta de la inmensidad del recorte que él está prometiendo, ¿verdad? Veremos si los republicanos lo aprueban, porque hay muchos republicanos que se oponen a él porque lo ven principalmente como una ayuda para los ricos o porque temen el impacto que eso va a tener en la deuda pública de los Estados Unidos. Pero es importante reflexionar sobre esto, porque una de las grandes ventajas de nuestra economía, Jaime, es que los impuestos en Nicaragua siguen siendo razonables. Son igual más o menos al 17% del Producto Interno Bruto de nuestro país, mientras que en los Estados Unidos andan por un 30%. Y menciono esto porque en momentos en que a lo mejor hay inquietudes en Nicaragua por el presupuesto, una de las peores cosas que nosotros podríamos hacer, y a las cuales muchas veces recurre el Fondo Monetario, es aumentar la carga impositiva sobre el pueblo nicaragüense, porque esa es una manera de serruchar a uno de los pilares más importantes que nos está impulsando nosotros como economía. Te lo menciono porque es un tema que va a convertirse en un tema importante en los meses venideros. Bueno, en los Estados Unidos supuestamente el jueves es la votación en el Senado, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el Senado, pero más que todo vamos a ver qué pasa después. Por ejemplo, Trump ha dicho que él lo que va a hacer, lo que está haciendo es simplificando el código impositivo. Y ha dicho el presidente de la Cámara de Representantes que en una tarjeta postal el ciudadano promedio norteamericano va a poder someter su declaración de impuestos todos los años. ¿Has visto eso seguramente, verdad? Sí. Pero yo me pregunto, Jaime, si se van a reducir las 75,000 páginas, que es el código impositivo norteamericano ahora, y que tiene miles y miles de rendijas,
para que algunas personas influyentes en los Estados Unidos no paguen los impuestos que deberían de pagar. Yo estoy seguro, por ejemplo, que la familia Fanjul, que tiene una parte de un trato muy especial para la producción azucarera de ellos, yo te aseguro que esa gente no va a ser afectada en nada en esta reforma tributaria, y que esas 75,000 páginas van a seguir prácticamente intactas. Bueno, ahora pero otra realidad sí es que la economía de los Estados Unidos está creciendo. Un crecimiento el año pasado, ¿cuánto creció? Los Estados Unidos venía creciendo, o no crecimiento, o al 1% máximo con el gobierno de Obama. Y ahora estamos hablando de un crecimiento de 3% y estamos hablando de un crecimiento de 4% el año que viene en los Estados Unidos. Para una economía como la de Estados Unidos, decir que va a crecer entre un 3 y un 4%, pues estamos hablando de bastante. Bueno, mira, Jaime, ojalá que eso sea cierto, pero permitidme aclarar esto del 3%. Ese es el crecimiento que se ha dado en la segunda y en el segundo y tercer trimestre de este año. ¿Ok? No es todo el año, son 2 trimestres. Y veremos qué pasa en el último, ¿verdad? Y cuál va a ser la cifra final para el año calendario. Los pronósticos del Fondo Monetario para el año 2018, para lo que valgan, ¿verdad?, son mucho más modestos que ese 3%. Y nadie está hablando de 4 más que el señor Trump, ¿verdad? Bueno. Y la gente de Fox News. Esa es la verdad. Bueno, y solo CNN habla de que no está creciendo, así que... No, es que te estoy dando hechos, ¿verdad? Hechos y no hechos. Ahora, el señor Trump dijo que todo ese video que salió del famoso Access Video, ¿cómo se llama? Access Hollywood, es mentira. No, pero lo que yo digo de la economía es, porque si la economía crece en los Estados Unidos, la demanda de nuestros productos va a crecer también. Es lógico, es normal. Entonces, yo creo. Entonces, el crecimiento de los Estados Unidos es una buena noticia para nosotros, porque es nuestro principal mercado. Por supuesto, pero si es sostenible y si realmente no es solo una golondrina, porque acordate que una golondrina no hace el verano, ¿verdad? Yo quisiera que los Estados Unidos creciera al 4%, pero yo todavía tengo seria duda que se va a dar eso. Es más, me interesará muchísimo ver qué pasa con esta enmienda impositiva y después con la extensión de el aumento del techo de endeudamiento norteamericano. Ahora, lo que se ha visto aquí, doctor Aguirre, y cuando venga tal vez lo vamos a ver más de cerca, y con esto termino. Aquí el gobierno anda buscando desesperadamente plata. La semana pasada se le descubrió una iniciativa de ley que había mandado el presidente Ortega, donde estaba cambiando los tickets de rodamiento, lo aumentaba de 100 Córdoba a 3.100 Córdoba, de 100 Córdoba a 2.100 Córdoba, la moto hasta 1.000 Córdoba, en el INETER, a través de todo lo que son los mapas y eso, lo han cuadriplicado la tarifa. Donde pueda recaudar más plata, el gobierno desesperadamente anda buscando más plata, ¿verdad? ¿Por qué? Eso es para la plata de Venezuela le hace falta. Bueno, mira, esas son patadas de ahogado, Jaime, y felizmente no prosperaron, pero por eso es que es tan importante este tema, y un tema que va a ser recurrente. No podemos nosotros matar al ganso que pone el huevo de oro. Perfecto, bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa y nos vemos la semana que viene de nuevo, el próximo martes de nuevo vía Skype con el doctor Francisco Aguirre Sacasa desde Washington. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano.
ella